Bienvenidos a Hablando de Cosas de Dios, un podcast cristiano católico donde la fe se hace conversación a través de testimonios reales que son un recordatorio poderoso de lo que Dios ha hecho en otros y de lo que puede hacer en ti. Un apostolado digital que ha sido inspirado y encomendado a nuestro amigo del cielo, Carlo Acutis, y que ha nacido desde la eternidad para evangelizar, avivar y acompañarnos en este camino de fe. Somos Rosa y Gaby, dos jóvenes enamoradas de Jesús, de María, de la iglesia, los sacramentos y de la belleza de la vida cristiana. Hermana. Hola, ¿cómo estás? Uy, bueno, y tenemos una súper invitada, hermana. Por favor, de verdad que nosotras estamos supremamente agradecidas con lo grande que ha sido el Señor y tenemos hoy, Indira, por favor, preséntate a toda nuestra comunidad para que te conozcan. Bueno, primero que todo, bendiciones. Mi nombre es Indira, servidora de Jesús y de Mamá María para todos Amén. ustedes. Bueno, no, aquí estoy por gracia divina, porque Dios así lo quiso, al lado de estas mujeres maravillosas que también siempre le dicen sí al Señor. Y no, vamos a ver qué pasa. Indira, gracias por decirle sí al Señor. De verdad que ustedes no tienen idea que este mes, esta temporada, lo que es, porque Dios, Él es el que quiere organizar absolutamente todo. Nosotras quisimos traer a unos personajes, traer a nuevas personas, pero Dios dijo, no, van a ser este. Y nosotros, bueno, Señor, el que tú quieras, literalmente, Indira está aquí por gracia de Dios, porque nosotras no teníamos idea. Es más, hoy ustedes la van a conocer y nosotros también. Bueno, Indira, cuéntanos un poquito de cómo fue ese momento, ese encuentro con el amado, con ese que te tiene enamorada, porque sin duda nosotras vemos en ti ese amor, ese enamoramiento que nosotros también tenemos en Dios. Cuéntanos cuándo fue ese momento en el que te encontraste con Dios y dijiste, no, aquí es, y voy hacia adelante con Él. Bueno, yo estaba pensando en esa pregunta porque me la han hecho en varias ocasiones y de hecho me la he hecho yo misma y creo que la respuesta no es algo puntual, o sea, no es un día puntual porque si es, digamos, ocasional, te puedo decir que todos los días de mi vida, porque yo me encuentro con Dios en el dolor ajeno, me encuentro con Dios en la persona que necesita de Dios, me encuentro con Dios incluso hasta en mis momentos de oscuridad. Entonces, el encuentro con Dios es permanente y es todo el tiempo. En el otro, en el hermano, en el que incluso no conoce de Dios, ahí me encuentro con Dios. En la necesidad del otro me encuentro con Dios. Entonces, todo el tiempo me encuentro con Dios. Digamos que no tengo como un día que me haya encontrado con Dios y de ahí todo, no. Ahí empecé a encontrarme con Dios. Cuando sentí la necesidad del otro, en el dolor del otro, empecé a encontrarme con Dios y es donde me sigo encontrando con Dios. Indy, pero entonces cuéntanos cómo quizás fue esa infancia de que si te enseñaron en casa, porque no todo el mundo tiene ese caminar, esa enseñanza, el testimonio de Rosa, mi testimonio, la infancia y la adolescencia fue totalmente diferente. Entonces es tú, listo, estamos todos los días con el Señor, pero ¿cómo llegaste tú a conocerle? ¿Tus padres, tu familia, tu colegio, una persona? Bueno, digamos que yo crecí, me formé en un colegio católico, crecí en una familia católica, vi a una mamá todo el tiempo orante, pero digamos que a Dios yo siempre lo tuve en mi vida, presente en mi corazón, pero a medida que iba avanzando el tiempo era como más el compromiso que yo sentía con Él y más el llamado de Él y donde Él me venía sembrando cositas puntuales y donde yo iba a través de mi madurez, en mi crecimiento, iba entendiendo qué era lo que Él quería de mí. A diferencia con Mamá María, que siempre tuve como ese sentir de que había algo en ella que me llamaba, pero que no sabía por dónde era, como por dónde comenzar o cómo hacerlo, pero que fue justamente ella y Dios, por supuesto, quienes me pusieron en el momento justo para hacer ese bendito clic, como le llamo yo. ¿Cómo fue esa adolescencia?
¿El mundo te arrastró en algún momento? ¿Hubo caídas? Porque pues en la adolescencia pasan muchísimas cosas. ¿O tú siempre fuiste de estar en grupo juvenil o estar sirviendo en la parroquia, de retiros? Cuéntanos un poquito de eso. No, sabes que no. Digamos que lo que te digo que adopté, digamos, por naturaleza, pues vengo de una familia católica y como te digo, yo siento que con Dios nací yo, por naturaleza fue un Dios que yo misma fui descubriendo, digamos que sí lo vi en mi casa, lo veía en cualquier situación o persona, como les comentaba hace poco, pero yo misma fui descubriendo a Dios, lo fui descubriendo en mi vida. Fue como cuando esa niña que va por el campo, o esa niña que tú de pronto idealizas como en ese mundo ideal y que la niña va como en ese paraíso y en ese jardín y va jugando con la florecita, con esto. Bueno, yo iba jugando con las florecitas y con eso, pero iba jugando a que me iba encontrando con ese ser que me daba todo, que me llenaba de paz. Ese ser que en medio de la oscuridad me guiaba y me decía, aquí está la luz, la única que tú necesitas. Entonces, digamos que fue como un descubrimiento personal y un descubrimiento Ok. más mío propio. Sí lo vi en casa, porque como les digo, vi a una mamá totalmente católica y orante y me formé en un colegio católico, pero el descubrimiento de Dios para mí fue mío, o sea, fue muy personal. Como una niña que descubre como un talento, entonces yo, digamos que descubrí a Dios en medio de eso. ¿Cuál fue esa persona? Nos hablaste ahorita como de que tú encontraste a Dios en esa necesidad del otro, ¿verdad? ¿Cuál ha sido esa persona que ha marcado tu vida? Porque, o esa persona que sí, o esas personas que han marcado tu vida en ese caminar de ayudarles. O sea, ¿cuál es esa persona que tú dices, no, no tenemos que decir el nombre, pues por si de pronto no, pero sí de pronto una persona que te haya marcado, que te haya dicho, Dios mío, hiciste tu obra en esta persona a través de mí y me siento muy feliz de haberte ayudado. Es que darte un nombre es como un poco difícil porque siento que a mayor gloria de Dios han sido de pronto muchas personas eh, que de pronto han podido encontrar a Dios, no en mí, pero sí en un proceso, digamos, a través de mí, con Dios, en una palabra, en cualquier situación, en cualquier cosa. Entonces, digamos que no tengo una persona en específico, pero sí me siento muy feliz y agradecida con Dios que he podido a muchas personitas llevarlas a sus pies. Muchas personitas que de pronto no tenían un piso, no tenían un norte y que hoy día dicen, solo fue Dios y siempre ha sido Dios. Entonces, digamos que no tengo como, digamos, claridad como para yo decirte, no, tal persona, pero cuando me encuentro con X o Y persona y me dicen, mira, es que en algún momento Dios a través de ti esto, y digo, wow, Señor, o sea, esto es lo que tú quieres. Para esto vine yo a este mundo. Entonces, no podría darte un nombre, no podría darte un nombre, pero sí, son muchas las personitas. Amén. Ahorita estabas mencionando algo acerca de una resistencia o no saber cómo tener ese encuentro o esa relación con Mamá María. ¿Qué pasó ahí con ella puntualmente? ¿Cómo llegaste de pronto a tener esa relación mucho más fortalecida, por así decirlo? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Cuéntanos un poquito. Bueno, fíjate que hablar de mamá es para mí como esa locurita que tengo yo aquí en mi corazón, porque es como mi punto débil, pero a la vez mi mayor fortaleza después de Dios, porque ella es esa que despierta en mí muchas cosas a seguir, ¿no? Para agradar siempre a su hijo. Pero siempre yo a ella la veía y yo decía, esa devoción que yo quiero tener por ella, quiero que vaya más allá. Sé cuál es el lugar que tiene, cuál es el lugar que le corresponde, pero quiero algo más, quiero algo más. Como eso que tú siempre sientes en Dios, que tú dices, esto que yo siento es algo maravilloso y quiero más de esto. O sea, tengo sed de Dios, pero quiero más y quiero más. Con ella me pasaba eso y yo estaba en un momento de mi vida, en mi matrimonio. Gracias a Dios tengo un matrimonio estable, un matrimonio en Dios muy lindo. Pero sentí que en ese momento de mi vida ella tenía que llegar. Yo tenía ya a mi hijo mayor y sentí que en ese momento
ella tenía que tener un espacio especial. Y ahí es donde yo a la Virgen María, que siempre la había conocido, la acepto en mi corazón y digo, la acepto porque, bueno, siempre la había aceptado, pero la acepto ya desde un amor desmedido como la puede ver su hijo. Cuando ella se me presenta, para ser más puntuales, la Virgen de Guadalupe, y a través de sus ojos me dice tanto y me promete tanto que yo me quedé con eso en mi corazón y simplemente ya fue muy difícil avanzar sin ella. Entonces, a partir de ahí avancé con ella y sigo avanzando con ella todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, porque es ella esa que me acompaña en silencio, es ella esa que no habla, pero que sí te promete un caminito que te lleva a los brazos de su hijo, es esa que te promete decirle a Jesús ahí muy cerquita, hazlo por ella, hazlo por amor, porque tu corazón es bondad y es misericordia. Me impresiona muchísimo el tema de María y los que ya han escuchado mi testimonio sabrán por qué y si no, el segundo episodio de la primera temporada lo encontrarán. Porque yo nací bueno, ahorita me crié los primeros años en una familia protestante y yo sí tuve full resistencia con mamá. En mi adolescencia fue donde empecé a... Entiendo por qué te Sí, pregunté. ella me lo preguntó sin saber absolutamente nada. Y bueno, ella me fue con lazos de amor, atrayendo. Y te quiero preguntar esto porque me pasó a mí así, no sé si de pronto a alguien le puede estar sucediendo. Y es que yo sentí que listo, uno avanzaba como en este camino de fe, maravilloso, dichoso, sirviendo. Pero cuando yo acepté a la Virgen, cuando yo acepté a María y empecé esa relación, como que sí la conozco, sino que acepté tener esa relación con ella y rezar el Santo Rosario y todo esto, yo sentí que espiritualmente fue como un trampolín, siempre lo digo. O sea, verdaderamente, como dice San Luis María Griñón de Montfort, es ese camino corto, perfecto, seguro, sencillo para llegar a Jesús. O sea, cuéntanos cómo fue ese antes y ese después, quizás espiritualmente, porque sé que como católicos hay muchas personas, y eso siempre lo hemos hablado, que como católicos están en la iglesia, van a la Eucaristía, pero no tienen nada que ver con la Virgen María, porque yo era una de ellas. Bueno, lo que pasa es que con la Virgen María puntualmente, yo le llamo, digamos, jocosamente hablando, un bendito clic. Es un clic que tú debes hacer, porque si bien es cierto, como todo católico y como todo cristiano, reconocemos y le damos el lugar a María como la mamá de Jesús, Así es. como esa que dio ese sí perfecto. Pero para tú, por eso les decía ahorita, la acepté porque es que tú la puedes ver así, pero para tú aceptarla es realmente tú sentirla en el corazón y es realmente tú cogerla de la mano o ella cogerte de la mano a ti. Bueno, cogerla tú de la mano porque ella te ha cogido siempre, pero cuando ya tú la reconoces y la aceptas en tu vida, tú simplemente decides, ok, sí le das la mano y avanzo contigo. Y ya ahí no hay vuelta atrás. Conocer ese amor, ya eso no hay vuelta atrás. Dicen que cuando estamos todos como tan unidos y somos tan hijos de ella empieza a unirnos a todos. Y ahora se me venía a la cabeza esa frase porque he conocido como a ciertas personitas que tienen una relación también con la Virgen y una de esas amigas en este momento está Medjugorje y ella me decía siempre como que ella ha empezado a unir a su ejército, a sus hijitos, para poder llevar más almas a Dios, a ella, para que los termine llevando. Y yo siento que tú eres hoy una de esas almas que el Señor empieza a unir en nuestro caminar para poder seguir avanzando y poder seguirle también regalando a todos los que nos ven esa linda devoción, porque bueno, a diferencia de Gaby, yo siempre tuve a la Virgen María conmigo. Hace poco que estuve dando un testimonio a unos jóvenes de Campeche, Atlántico, y a unos jóvenes de una parroquia aquí en Barranquilla, yo les decía eso. Realmente para mí, aunque el enemigo quería agarrarme para él, porque pues Dios ya tenía un propósito increíble conmigo y no lo dudo,
ella, el Señor me la puso a ella en el camino como que, bueno, esta hija es tuya completamente y también, o sea, es mi hija, pero te la entrego a ti desde que está en la barriga, porque yo nací un 7 de diciembre, imagínate. Entonces, hay algo que pues ella me ha revelado a través de muchas personas y es como que yo termino siendo un poquito de luz en el camino que de la Inmaculada, ¿no? Que pues para eso son las velitas el 7 de diciembre en Colombia. Eh, y me gusta eso que tú dices, porque sí es cierto, a pesar de que la Virgen pueda estar con uno siempre, no es lo mismo que ella esté a que tú la dejes entrar en tu vida y en tu casa y en tu todo, porque detrás de cámaras yo le comentaba a Indira lo que la advocación de la guadalupana hizo en mi vida en un momento especial, que ya ustedes, ya yo les conté eso en el primer capítulo, si no lo han visto, vayan a verlo. Eh, y es súper lindo porque cuando tú te dejas guiar por la mamá, o sea, ella te lleva sí o sí a los pies de su hijo. O sea, yo empecé, yo no sé si a ti te pasa, y es que yo empecé a tener un amor por Jesús Eucaristía Sí. impresionante. O sea, yo la busqué a ella y fue como que el Señor me dio la gracia de querer ir todos los días a Eucaristía. No sé de pronto si eso te pasa a ti o te ha pasado, porque también es, en la vida espiritual es un altos y bajos. O sea, y es real. O sea, a veces cuando uno más quiere buscar y más anhela de Dios, a veces uno hay la guerra espiritual que sí o sí ocurre, pero, por ejemplo, en mi caso me ocurrió eso, que ella me llevó más a Jesús. ¿Crees que ella te ha ayudado a que te enamores un poquito más de ese Jesús que dio todo por ti? Por supuesto que sí, por supuesto y totalmente sí. Aunque yo separo mucho, aunque va ligada la relación, separo mucho mi relación tanto con la Virgen María como Jesús. Sé el lugar que ella tiene y sé el lugar que ella quiere tener en mi vida y Ok. quiere el lugar que ella quiere y la prioridad que ella quiere que yo le dé a su hijo Jesús. Mira que ahora estaba pensando puntualmente, a mí algo me pasó con mamá cuando muere mi papá, que mi papá era, mejor dicho, mi vida, mi todo. Yo, imagínate, la única niña de la casa, 4 hermanos hombres mayores, yo la menor, entonces la consentida de papá. Claro. Recuerdo que una vez a mí alguien me preguntó, eh, si tú sientes algunos temores y si tú esos temores, si tú, por ejemplo, en ese avión y sientes tanto temor y tanto miedo, tú irías con cierta persona, ¿sentirías miedo? Yo sí. ¿Irías con tu papá? ¿Sentirías miedo? Yo no sentiría miedo. Porque mi papá era ese punto seguro para mí. Me decían, tu papá se puede morir. Y yo decía, no, mi papá no se puede morir, mi papá se muere y yo me muero con él. Mi papá se murió y aunque se me fue la vida, no me morí con mi papá. Porque entendí que cuando mi papá se murió, empezó Jesús, que aunque siempre había tenido ese lugar, empezó a tener su verdadero lugar. Y era ese único que protege, ese único ser supremo que nunca duerme y ese ser que siempre está. Entonces, ¿qué pasa? Se va mi papá y yo empiezo un proceso que de pronto la gente estaba como, digamos, muy a la expectativa, esta mujer tan espiritual, esto, lo otro, quizás va a entrar como en un choque con, o sea, de negación por... Yo decía, no entré en ningún choque con Jesús y simplemente le dije, acepto tu voluntad. Lo único que sí te digo es, como así siempre me has mostrado tantas cosas, si tu voluntad fue esa, yo la acepto en amor y en valentía la acepto, pero muéstrame cómo lo tienes. Eso sí quiero saberlo y sé que tú me lo puedes mostrar. Entonces empecé como ese proceso y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque aquí Mamá María jugó un papel muy importante porque digamos que como toda niña chiquita con su mamá, ¿no? Que tiene como un acto de rebeldía, cuando mi papá se va, que se me va ese amor de mi vida, no tuve rebeldía ni tuve rabia con Dios, tuve rabia con Mamá María. Tuve un momento de crisis con ella fuerte porque decía, tú que siempre has intercedido, ¿dónde estabas tú? Y en ese momento, ¿dónde estabas cuando mi papá te necesitaba? Para que le hablaras muy de cerca al oído a tu hijo y le dijeras que hiciera algo por mi papá. Entonces, siempre era como esa coraza de decirle a Dios y a Jesús, ok, yo acepto tu voluntad, listo, para adelante, porque así ha sido todo en mi vida, ¿no? Que aunque duela y aunque pueda estar yo en oscuridad en algún momento,
decirle a él, voy para adelante, porque es que tú dijiste sí, entonces es sí. Así esté doliendo, ¿no? Pero entonces ahí entró a jugar ella. Entonces la cogí con ella. Ajá, tú que siempre me has consentido, que eres mi mamá y que siempre has estado ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué no intercediste? Hasta que Dios, en esa infinita misericordia de siempre y en ese amor tan desmedido por mí y por todos, me dijo, es que justo ella fue quien me entregó a tu papá en mis brazos. Ella intercedió de esa manera. Mi voluntad fue una, mi decisión fue una, y fue lo que permití. Y ante eso ella no hace nada, simplemente intercede de la mejor manera. Y la mejor manera que ella tuvo para interceder fue entregándome a tu papá en sus brazos, en mis brazos. Qué fuerte. Yo voy a llorar. Yo no había llorado en ningún podcast. Ni en el mío lloré. Wow. Indy, cuéntanos, nos estás hablando de un duelo y aquí nos están escuchando muchísimas personas y sé que tu testimonio y tu historia va a tocar muchos corazones, pero así como tú viviste ciertos momentos en tu vida que ya pasaron, muchas personas lo están atravesando. Hablaste de un duelo, tú lo aceptaste, aceptando esa voluntad de Dios, pero muchas veces como cristianos podemos pasar esos momentos y entramos en esa guerra y en esa batalla. A esas personas que hoy nos están viendo, que hoy nos están escuchando, háblanos un poquito desde tu experiencia, cómo vivir ese duelo y cómo soltar quizás o cómo tener esa relación, qué puedo hacer yo en esos momentos para que sea una palabra de esperanza para esas personas que están atravesando. Bueno, yo ojalá, y yo lo que siempre digo y pienso y siento en mi corazón es que ojalá que las personas que atraviesan por un duelo hayan tenido la oportunidad de tener a Dios en su corazón antes de ese duelo, para que sea un poco más llevadero. Y si no, en ese duelo y en ese desierto, créanme que se van a encontrar con Jesús, porque es justo allí donde Él está. Entonces es increíble ver cómo Jesús te permite llegar a ese desierto, pasar por ese desierto para enamorarte. Así es. Entonces sí se puede encontrar a Jesús en ese desierto. En el dolor. Sí se puede encontrar a Jesús en ese dolor. Incluso es donde más lo puedes encontrar. Wow. Yo solo puedo decir wow porque me identifico mucho. Bueno, Gaby sabe, muchos de ustedes saben por qué. La mamá, sin duda alguna, termina siendo esa estrellita de la mañana que no te da luz, pero que te guía, ¿sabes? Así como esa estrella de Belén, pues obviamente esa estrella dicen que era una estrella totalmente distinta, por supuesto, e iluminaba y demás. Pero yo la siento como esa estrellita de la mañana que tú sales, la ves, la contemplas, está ahí contigo. Y, y bueno, aprovechando la pregunta de Gaby, los duelos son de los desiertos más grandes, o sea, cualquier tipo de duelo. Y me identifico mucho porque yo siento que pasa, y de pronto no sé si a ti te ha pasado, bueno, porque tenías a tu papá, por supuesto, creo que no. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, yo coloqué al papá de mis hijos en en ese puesto de él. Siento que lo coloqué en algún momento en ese puesto de él. Y Dios es un Dios celoso. O sea, y a veces uno no entiende, y bueno, lo hablo más que todo para las personas que nos están escuchando, a veces uno no entiende por qué Dios hace las cosas que hace o permite las cosas que tienen que pasar en nuestras vidas, pero es que cuando de verdad nosotros lo ponemos a Él en el lugar que es, todo empieza a ordenarse, ¿cierto? Todo empieza a tomar, él empieza a tomar el control y tú empiezas a ver cómo tu vida se empieza a transformar y tú no entiendes nada, no entiendes nada, pero es ahí cuando él entra a tomar acción y él dice, no, es esto lo que tiene que pasar en tu vida porque te quiero salvar. Yo siento que, bueno, el Señor ahorita me mostraba detrás de cámaras cuando Indira llegó acá al estudio que tú has sido una mujer muy obediente. Él me mostraba que tú, que hoy eres quien eres y estás como estás, porque déjenme decirle, nosotras estamos desde que llegó Indira admirando su belleza y la luz
que Dios irradia en ella, la gracia que el Señor le ha dado. Y yo le decía a ella, mientras que, bueno, aquí está la chica que nos maquilló hoy, le ponemos ahorita sus redes sociales para que la sigan y la contraten. Bueno, después del espacio publicitario, yo le decía a ella, a Betsy, que ella es como es porque ella ha sido muy obediente. Ha sido así, ha sido obediente a lo que Dios te ha dado o te ha pedido, pues. Mira, sí he sido muy obediente y en medio de esa obediencia incluso siento que me falta aún más. Y es como el látigo que incluso me doy yo misma y increíblemente a lo que él me dice, stop. O sea, lo que él me dice está bien. Ha sido tan así que en algún momento de mi vida él me dijo, está bien que me hables del mundo, está bien que me hables de todos, pero es el momento que me hables de ti. Porque he sido tan obediente en ese caminar. Digamos que me faltan algunas otras cositas en el que ser obediente, pero digamos que a veces mi humanidad me gana un poco. No digamos en las cosas del mundo, porque eso sí tengo yo claro y lo divido perfectamente. Pero sí, digamos, mis ocupaciones como mamá o de pronto he dejado de priorizarme yo en ciertos aspectos de la vida y en eso creo que él también me ha querido obediente y de pronto en eso he sido un poco desobediente. Pero creo yo que en él he sido muy obediente, muy obediente. Y sabes que por convicción y por criterio propio, ¿sabes? Porque no ha sido algo como impuesto o algo que yo sienta que es que tengo que ser así porque es que no, es que es lo que yo siento. Es como cuando yo digo, en este mundo falta más compasión, pero es que como tú le dices al mundo, mira, sé compasivo, si es que eso tienes que sentir. ¿Me entiendes? O sea, Dios fue misericordia porque es que Él sintió la necesidad de ser misericordioso. Él sintió la necesidad de volverse persona para que como tú, como yo, sentir, vivir desde nuestros zapatos. Ojo, solamente digamos una parte porque el pecado nos aparta muy de a lo que Él vino, ¿no? Pero Él, o sea, siendo Dios, siendo Jesús, el Hijo del Padre, se volvió persona para igualarse a nosotros, para en misericordia darnos más. ¿Ya? O sea, siendo Él y pudiéndolo hacer, mejor dicho, ¿qué no puede hacer Él? Así es, ¿Qué así no puede es, hacer? total. Indy, otra cosa, otra preguntita que te quiero hacer. Conociendo tus múltiples roles, mamá, esposa, servidora, pues, del Señor, también tus emprendimientos, ¿cómo, hablándole a las mujeres precisamente, cómo en esas múltiples facetas, por ejemplo, ya que traímos a María en este podcast, se hizo presente en medio de esta conversación, la pregunta puntual sería, es cómo como mujeres podemos encontrar primero, si no tenemos esa relación con mamá, cómo sería, o sea, qué puedo empezar a hacer si el Señor te está hablando en estos momentos, si no tienes esa relación con mamá y te está mostrando que hay un camino que se puede tomar con ella, esa manito que se puede agarrar, cómo empezar a hacerlo para esas mujeres. Y dos, cómo empezar a ver ese referente de feminidad, ese referente de mujer para poder cumplir todos esos roles y poder discernir qué es lo que Dios quiere y no lo que me pide y me muestra el mundo. Ok. Bueno, yo voy a hacer algo aquí que no sé si, pero es algo que siento en mi corazón. Y creo que la primera pregunta la debes responder tú. Ok. Creo que no existe una mejor persona que tú para responder la primera. Ok, me formulo otra vez la pregunta yo misma. Listo. ¿Cómo pueden tener esa relación con Mamá María? De cero. De cero, yo soy muy curiosa, los que me conocen, y sí necesitaba leer qué decía la iglesia acerca de María para no empezar a tener pensamientos propios, que yo pienso que es que esto es lo que me han dicho que es ella, es que esto es lo que me han enseñado, no, es como quitar qué es lo que conoces y empezar de cero, O lo que crees. o lo que crees y empezar de cero es listo, voy a desaprender para empezar a aprender cosas nuevas. Entonces,
empezar, listo, en la palabra de Dios, leer qué dice la palabra de Dios acerca de María. También tenemos el catecismo para ver qué es lo que dice la iglesia y cuál es ese papel que está cumpliendo la Santísima Virgen María. Entonces, ¿por qué? Porque es que con la Biblia solita quizás nosotros podemos tener muchas interpretaciones, ¿ya? Y es ahí donde se van muchas creencias y muchas palabras, pues, hacia Mamá María. Entonces es irnos a qué dice el catecismo y cómo la iglesia nos enseña que debemos tener esa relación con ella. Tú hablabas ahorita algo que me llamaba mucho la atención y es que tú sabes muy bien el papel que tiene ella y el lugar que quiere ocupar ella y el lugar que tiene Jesús. Cuando tú tienes claro eso, maravilloso, perfecto. Y es que eso es lo que enseña la iglesia. El punto es cuando pues desconocemos, lógicamente pensamos que la idolatría, que esto, que lo otro, ya hemos hablado de que precisamente, y esto me encanta, y es que la idolatría no es más sino quitarle el primer lugar a Dios. Cuando tú tienes claro quién está en primer lugar y cuando tú tienes claro dónde están los lugares de la Virgen, de los santos, de Jesús, el Espíritu Santo de todo, pues esa relación va a ser totalmente diferente. Y una frase que a mí me encanta muchísimo, creo que la he dicho, no sé, de San Maximiliano Kolbe, y es que nunca podrás amar a María como la amó Jesús. El amor no está mal, yo la amo. Y yo sé que el Señor a mí no me va a hacer nada por amar a quien fue la madre de Jesús. El amor, a eso nos está invitando Jesús todo el tiempo, amar. Entonces es amarla a ella, es amar la vida de los santos. ¿Y es amar sentiste que amaste a la Virgen María en la iglesia o donde leíste o cómo Fue en sentiste que medio. fue ese primer amor? O incluso te pregunto, ¿sientes que todavía te falta amarla más? No, sí, me falta muchísimo en muchas cosas, pero en medio de en ese conocimiento, en buscar, primero uno está como buscando, a ver, uno cómo haya la relación, pero en ese buscar tú te vas enamorando porque cuando ustedes entiendan cómo la iglesia nos muestra y el rol que cumple María, todo cambia. O sea, a mí me pasó eso. Cuando yo conocí, claro, era algo totalmente diferente. Cuando Jesús la entrega en la cruz a Juan, se la lleva a casa, el primer milagro en las bodas de Caná, la intercesión, el Magnificat, o sea, cosas muy puntuales en donde ella está y el papel que juega, lo que dice el Génesis desde Eva, luego Apocalipsis, la relación que hay de principio a fin con mamá es una cosa, teológicamente hablando, maravilloso. Entonces es en esa relación y fue también empezar a hacer un rosario que de pronto no sabía lo que iba a causar en mi vida. Ya quizás al principio, si no tienes esa relación, hacer un rosario puede ser monótono y quizás al principio lo hice así, pero hasta ella se vale de eso, de que tú empieces así, sin saber, sin conocer, monótono, y ella te va atrayendo, atrayendo. Y a través del rosario, haciéndolo todos los días, porque yo empecé a conocerla en la consagración a Jesús por María, o sea, sin yo saber nada de María, yo me estaba consagrando. Entonces, ahí es donde voy. Puede que no sepas nada, pero si tú empiezas, o sea, si tú das ese salto de fe, tú dices, bueno, vamos a ver qué es lo que es, diciendo de manera muy costeña. Ella de algún momento va a tomar esa falta de conocimiento, esa falta de no saber hacer un rosario, no importa. Ella poco a poco, porque es un proceso, no es algo que va a pasar en un día, en una semana, en un mes, es un Hasta proceso. que llega el bendito clic del que Total. Y lo que sientes y lo que experimentas, y yo sí sentí, por eso te decía lo del trampolín, yo sí sentí que cuando me acerqué a ella, mi vida espiritual y mi relación con Jesús fue mejor. Fue mejor. Entonces, si yo sentí eso, yo dije, no, aquí es. Aquí es porque mi relación con Jesús está cambiando, la parte eucarística, todo. Y mi papel, o sea, yo como mujer, o sea, yo como me veía como mujer antes, cómo me veo ahora, cómo me visto, cómo hablo, cómo miro, cómo me expreso, todo. Cuando la tengo a ella, ya muchas cosas las tenía que dejar.
Entonces, es dar el paso aunque no sepa nada. Digo yo que es así. Sabiéndolo todo. Sabiéndolo todo. Sí. Ahora vamos a esa parte de feminidad. ¿Cómo tú puedes encontrar, bueno, nos dices que te hace falta de pronto un poquito más en cuidado propio? Yo no creo lo mismo. Yo no creo lo mismo, pero uno es el que sabe y uno sabe cómo se cuida, cómo se siente. Ayúdanos a encontrar ese punto de equilibrio eh, de lo que el mundo nos cuenta y nos dice y lo que Dios nos dice, porque, a ver, hay mucha gente que cree en Dios, pero sigue creyendo en el aborto, por ejemplo, porque nos vamos a la parte más humana, obviamente lo más delicado de que no es mi cuerpo, yo decido, etcétera, hablando por ese punto, pues porque es lo que ahora me puedo acordar. Pero, ¿cómo haces esa relación? ¿Cómo haces ese clic también en, en, en ser tú, en ser femenina, pero femenina al estilo de lo que Dios quiere para nosotras? Yo creo que esa pregunta se responde de una única manera y es que Dios y María es toda virtud. Entonces, si tú tienes a Dios y tienes a María, tienes gran ejemplo de virtud. Y siempre vas a querer seguir o tratar de imitar las virtudes de María. ¿Qué es María? María es pureza, María es paz, María es prudencia, María es silencio, María es resiliencia, María es fortaleza, María es todo lo que está bien en una mujer. Si ella fue la escogida por Dios, es porque ella es todo lo que está bien en una mujer. Entonces, a gran ejemplo de ella, tenemos absolutamente todo para ser, mejor dicho, mujeres femeninas, mujeres agradables a los ojos de Dios. ¿Ya? Qué lindo, totalmente. O sea, y eso que dices es muy cierto, porque uno va en este caminar y Dios a uno le va poco a poco como pidiendo esas, como que bueno, vamos, si esas renuncias, vamos con la prudencia, vamos con el cuidado de ti, que es lo que te ha pedido a ti, vamos con el silencio. A mí me pasó, o sea, una cosa loca que para que vean ustedes el mundo y también yo creo que Dios permitió que a mí se me diera de cuánta información posible habida y por haber que pude ir y decir y hacer, no sé, lo que primero a uno se le pudiera pasar por la cabeza cuando uno está pasando un duelo. Y Dios a mí me pidió silencio y yo dije, Señor, yo voy a hacer silencio. Claro. ¿Sí? Y es real. O sea, yo que lo vivo, o sea, ahora escuchándote, yo que lo he vivido, es muy real. ¿Cuál de esas virtudes ha sido la que más te ha costado? Bueno, antes de responder Ajá. esa pregunta, te voy a Vi decir que me algo. ibas a decir algo, Sí, sí. con respecto a lo que me dices del cuidado, Ajá. cuando te hablo de eso, cuando les estoy hablando de eso, no les hablo puntualmente como de mi cuidado en mi apariencia, Ok. sino de priorizarme yo, incluso en mi rol como mamá, en mi rol como esposa, como persona, como mujer, de priorizarme en el sentido que de pronto sí, está bien, estoy para el mundo, estoy para ti, estoy para muchas personas, pero ¿en qué momento estoy para mí? Pero Dios ha Ok. sido tan lindo y vuelvo y repito y no me cansaré de decirlo, tan misericordioso como es, tan bondadoso, que siempre llegan momentos puntuales en los que a veces Él me dice, ok, tú no te priorizas tú, pero ya yo te estoy priorizando, apártate un momento, silencia al mundo y ven conmigo porque yo te necesito, aún estando todos los días conmigo, porque sé que está conmigo todos los días. Hay momentos en que yo simplemente digo, necesito silencio. O necesito irme, fíjate que el otro día una amiga se reía y se va a reír cuando vea esto, porque ella sabe de quién estoy hablando. Me dice, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y yo le dije, simplemente quiero escuchar el sonido de los pájaros. Y me dice, ¿estás vieja? Y yo, ¿por qué? No, porque es que cuando ya uno está pidiendo sonido de pájaros, ya uno está pidiendo tranquilidad. Yo, no, quiero escuchar el sonido de los pájaros.
quiero estar en un momento en calma, en paz. Yo sabía en el fondo de mi corazón porque estaba queriendo eso. Claro. Y cuando lo experimenté, aún confirmé mucho más de que Él me estaba llamando, no a escuchar el sonido de los pájaros, sino a encontrarse conmigo, en un momento más íntimo, más a solas conmigo, porque como les decía ahorita, yo a Él lo puedo ver en cada situación o persona, en cada En tu dolor, cotidianidad. en cada necesidad, en el amor de mis hijos, en el proyecto de mis hijos, en el amor de mi esposo, en la caridad de mi hogar, en todo. Pero eso que solamente se da por un momento, que es ese momento a solas con Él, tienes que silenciar el mundo entero, incluso tu vida, tus hijos, tu esposo, papá, mamá, lo que sea, para poder estar en comunión completa y total con Él. Mira, y ahí sí te digo que es, o sea, lo más maravilloso. Me que estás existe. dando ideas para mi cumpleaños. La verdad es que yo ya lo estoy replanteando. Iba a ser disque un karaoke. Ya, yo creo que ya imagínate del ruido de un karaoke a un silencio. De verdad que vale la pena propiciar momentos en Dios, porque son momentos que son una eternidad, se quedan para siempre. Y como lo dije cuando fui a ese lugar, yo dije, hay lugares y hay momentos que son para siempre. Y es porque sencillamente Dios es para siempre. Wow, espérate, repítenos eso, por favor. Hay momentos. Hay momentos y lugares que son para siempre, pero es sencillamente porque Dios es un para siempre. Dios es para Amén, siempre. amén. Indira, veo en ti una mujer de una vida de oración. Una vida de oración y muchas veces como cristianos pensamos, listo, voy a la Eucaristía los domingos o hago un rosario en comunidad o voy a un retiro cada 3 años. Cuéntanos y háblanos de esa vida de oración para que nos puedas con tu testimonio de vida arrastrar a tener esa intimidad con el Padre que quizás a muchas personas nos cuesta o tenemos altos y bajos, pero a tener, a añorar, a anhelar esa presencia a solas con Dios. Apagando los ruidos del mundo. Solamente apagando los ruidos del mundo sientes esa necesidad grande de estar con Él. Solamente así. De otra manera vas a estar distraída. Mira que le voy a comentar algo que a mí siempre, mi herramienta fuerte en oración es esta, el Santo Rosario. Yo oro, digamos, en cualquier medida, de cualquier forma, pero mi conexión directa con Dios es el Santo Rosario. Y cuando me dicen, ¿cómo lo hago? ¿Será que tengo que hacerlo todos los días que me siento mal? Y yo, no, es que no tienes que hacerlo todos los días. Tienes que hacerlo cuando tú sientes la necesidad. Cuando tú de verdad quieres tener ese momento propicio y quieres tener ese espacio con Él. Me dicen, pero es que mira, yo no tengo una relación con la Virgen María, entonces el rosario, yo dije, pero ¿cómo así? Si es que el rosario es contemplar la vida de Jesús. La vida de Jesús. Sí, le está regalando rosas a María. Está siendo galante con la Virgen María, que es la mamá de Jesús. Imagínate a Jesús llevándole flores a María, a su mamá todos los días. Me imagino que lo hará. Total. Porque ese ser tan perfecto, tan, mejor dicho, tan todo lo que está bien. Entonces me lo imagino dándole flores a su mamá todos los días. Y un romántico. Exactamente. Entonces yo digo, de esa forma, o sea, de esa manera, si lo ves, tú dices, le estoy regalando flores a la Virgen María. Pero al final estoy contemplando la vida de Jesús. En cada misterio. Entonces, te digo esto hoy, si tú sientes que de pronto no tienes una relación con la Virgen María y crees que por eso no puedes o no sientes la necesidad de hacer el Santo Rosario, no. El Santo Rosario se hace porque tú contemplas la vida de Jesús, porque te acercas a Jesús cada vez que meditas cualquier misterio del Santo Rosario. Así es, totalmente, totalmente. Cuéntanos, Indira, si hubo un momento de tu vida que de pronto nos puedas abrir tu corazón, si quieres, un momento de desierto, de oscuridad, de prueba, un desierto, una situación en la que tú hayas visto, bueno, vemos la gloria de Dios todos los días, pero que nos pueda regalar ese testimonio de que Dios es grande, Dios es real, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios que sana,
física, espiritual, mental, de que puedas contarnos de esa gloria y tú poder decir hoy y contar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida en ese momento. Digamos que son muchos los días, porque la vida no es perfecta. La vida no es perfecta y la vida se constituye y se conforma de momentos duros, de momentos lindos, de momentos difíciles, de situaciones complejas, pero de eso se trata, de caminar con Dios, de que tú sabes que así la vida tenga situaciones difíciles y de que a veces estés en la oscuridad, la luz va a llegar, porque estás con un Dios que te va a permitir ver esa luz. He tenido, sí, muchos momentos. De hecho, el otro día estaba llevando a mi hijo, el menor, donde la psicóloga, y llega, como siempre le digo, tú empiezas a escarbar, a ver qué encuentras por todos lados. Entonces, esta mujer que se siente como en comunión con Dios y que todo está bien y que siempre tiene que ponerse la coraza y que tengo que estar bien, porque es que no el mundo, pero sí puntualmente personitas de pronto me necesitan porque tienen que seguir viendo la gracia de Dios y de que sí se puede y que vamos para adelante. Me dice ella, mira, pero ¿sabes qué sería interesante? Así me dice, que las personas sepan que tú eres luz, pero que también a veces están en oscuridad. Y sí, es así, soy luz, puedo ser luz, pero también tengo muchos momentos de oscuridad. Momentos en los que flaqueo porque tengo a mis hijos lejos, momentos en los que de pronto me siento frágil porque quisiera estar, que todos estemos juntos, o cuando llevo a mi hijo el menor al colegio y digo, quisiera que el mayor estuviera aquí también entrando al colegio y no estuviera allá, que a veces me hace Contexto, falta. el hijo mayor no está en la ciudad. No, mi hijo mayor vive en Cartagena. Sí, muchos dirán como que está cerca Barranquilla, Cartagena, pero no, mi hijo a los 13 años, por su proyecto de vida, porque así lo llama él y así decidí llamarlo yo, vive en la ciudad de Cartagena, es beisbolista, es deportista. Entonces tomamos la decisión, me costó, bastante me costó, pero de la mano de Dios dije sí y avancé como siempre, la voluntad de Dios primero. Entonces mi hijo desde los 13 años tomamos la decisión, lo sacamos del colegio, vive en Cartagena solito. Entonces, no, esta mamá pollito le da muy duro y le sigue dando duro, pero bueno, en ese momento cuando me ponen a mí y me dicen, mira, él quiere cumplir sus sueños, me dice mi esposo, yo quiero que lo cumpla, o sea, quiero apoyarlo, si es la voluntad de Dios, pero ya está en tus manos, ¿no? Entonces digo, es que en mis manos no está, porque si está en mis manos yo digo que no, porque yo lo quiero conmigo, lo quiero aquí, lo quiero aquí, lo quiero en su colegio, o sea, no existe otra posibilidad para mí. Pero yo decía eso y sabía en mi corazón que había uno que tenía que decidir y no yo. Entonces empecé en ese proceso y también se los digo y se los comparto para que si de pronto tú estás pensando que tienes que tomar una decisión que es muy radical, que es difícil, que te toca eso, que duele o que es difícil en el corazoncito, se lo pongas a Dios y que Dios te dé la dirección para tomar la decisión así como lo hizo conmigo. Y Dios en su momento, yo llorando decía, Dios mío, sé que me va a doler, me cuesta, pero una vez más aquí estoy para hacer tu voluntad. Dime qué hago y eso haré. Y Dios me dijo a través de una imagen, no puse este sueño de tu hijo en su vida sin ningún motivo. Y era Dios guiando a mi hijo en su deporte. Me sequé mis lágrimas, aunque el dolor todavía seguía, porque así es la vida, ¿no? Muchas veces nos secamos las lágrimas, avanzamos y el dolor sigue ahí latente. Entonces me sequé mis lágrimas y dije, ok, le dije a mi esposo, vamos para adelante, vamos a sacarlo del colegio. Y ahí empezó mi procesión también, pero de la mano de Dios siempre. Y aquí vamos. Te tocó como Abraham. Abraham con su primogénito Isaac, que fue tan orado, tan pedido, tan anhelado, tan esperado, y sobre todo porque el primer hijo es el primer todo. Pues yo que soy mamá te entiendo perfectamente de lo que hablas, pero al final, bueno, eso es algo que el Señor me ha como trabajado todo este tiempo antes de grabar este podcast, y es, nada es nuestro. Nada es nuestro, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros talentos, todo es de Dios. ¿Y quién mejor que Dios para poder encargarse de las cosas nuestras?
¿sí? Porque Él ya lo sabe, Él ya lo escuchó, Él ya lo tiene claro, Él sabe a dónde debe llegar cada una de las cosas y de Así nuestros es. proyectos. Y, y bueno, te hago la comparación con Abraham porque la gente de pronto dice, óyeme, pero Abraham, loco. O sea, imagínate, iba a matar al hijo pero eso es algo que es cuando tú le crees a Dios, a las promesas de Dios, porque mira que tú nos estás diciendo que el Señor te mostró que ese era el propósito de que Él tenía para tu hijo, a pesar de que no iba a estar cerca de ti, ¿cierto? Tú lo entregaste, se lo entregaste a Dios, 100%. Igual, bueno, y esto es literalmente para todos nosotros, yo no sé qué puedan estar pasando ustedes, pero es entregarle al Señor eso que tanto amamos, anhelamos, nos duele, porque cuando nosotros le entregamos a Dios, él es ahí donde Él puede hacer lo que Él sabe que está bien para nosotras, ¿verdad, Gaby? Así es. Y mira que con respecto a eso quiero dejarles un mensaje que en su momento Dios me lo dio a mí y que se los quiero compartir para que apoyen siempre a sus hijos en eso que ellos consideran sueños, en eso que ellos consideran proyecto de vida. Si de pronto no te atreves a soltar, hay que entender primero que todo que le pertenecen a Dios, ¿no? Y que nosotras simplemente somos aquí almas o siervas de Él para guiar a sus hijos, porque son sus hijos antes de ser nuestros hijos. Yo tengo un proyecto donde hago etiqueta de mesa y todo lo que tiene que ver con mesa, que por cierto en algún momento también entendí que tenía relación con Dios el tema. Y en ese momento en donde iba marchando todo muy bien, me toca a mí hacer un alto, me toca hacer un pare, porque pues digamos la dinámica, estar Cartagena, Barranquilla, cogiendo, haciendo. Y en ese momento yo en oración estaba orando y yo le decía a Dios, Señor, me toca pues parar mi tema de tanto que me gusta, que me lo disfruto, me toca por un momento dejar de ser yo en lo que yo hago para poder cumplir en esto y para poder apoyar en esto y para que todo se dé. Y Dios como siempre tan perfecto, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, no tienes que dejar de cumplir tus sueños por cumplir los sueños a tus hijos. Pero si tú dejas de cumplir tus sueños por cumplirle los sueños a tus hijos, yo me encargo de tus sueños. Entonces, ese es el mensaje que con esto de mi hijo quiero dejarles, porque sí vale la pena hacerle caso a Dios, sí vale la pena ser obediente, aunque de pronto duela un poquito o aunque nos saque de nuestra zona de confort del deber ser de mamá, hijos, de todo, porque aplica para todo en la vida, y de creerle a Dios y decir, sí vale la pena, porque es que en cualquier momento Él puede cumplir también tus sueños. Y si está cumpliendo los sueños de tus hijos, también está cumpliendo tus sueños. Encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Literalmente el Señor te ha dicho eso. Wow. Gaby tiene algo por ahí? Sí, tengo una pregunta porque Indy nos dice, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Sí, ¿Cómo hermana, estamos en el discernir? espíritu porque yo te venía a preguntar eso. ¿Cómo verlo? Porque tenemos muchas preguntas a veces a Dios o la situación por la que estemos pasando, pero cómo aprender a discernir en el día a día y cómo escuchar su voz. ¿O has escuchado la voz audible de Dios? Eso también pasa. Nosotros hablamos mucho aquí de eso. Sí. Creemos mucho en eso y pues obviamente eso ha sido gracias a, a que nos hemos metido tanto con el Señor, que bueno, hemos podido escuchar su voz audible, pero queremos conocer cómo tú escuchas a Dios. ¿Qué pregunta? Es una pregunta que me la han hecho porque, pero es algo, es como, ¿cómo te digo? Es como vivir en certeza. Okay. Es como vivir en comunión con Él y vivir en certeza. Como por ejemplo yo decirte a ti, la vida no se organiza, la vida no se planea. Dios ya tiene un plan trazado para ti, pero no es quizás como tú la estás organizando, quizás es aún mejor. Y yo sé que tú sabes de qué te estoy hablando. La vida puntualmente no es decir, no es que yo me caso en tal fecha o es que yo voy a hacer esto, porque es que esto es lo que voy a hacer y porque yo... No, la vida es dejar a Dios ser Dios.
Nada que decir. Esto, o sea, esto que acaba de pasar literalmente es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Gaby, no, no fue para mí, para ti también fue, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Queremos planearlo todo. Queremos tener todo súper estructurado. Y es dejar a Dios ser Dios. Indy, ya para ir cerrando en esta oportunidad tan maravillosa que tenemos de que este mensaje tuyo, tu vida, tu testimonio, tu mensaje de parte de Dios pueda llegar, no sabemos a cuántos corazones, como decía al principio, en oración, esto no tiene fronteras. O sea, como puede estar escuchándolo una persona en España, en Estados Unidos, en la China, donde sea. ¿Qué mensaje quieres dar tú a todas esas personas antes de irte de parte de Dios? Mi mensaje es que vale la pena seguir a Dios, que vale la pena tener a Dios en el corazón, que vale la pena priorizar a Dios y que vale la pena amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es salvación, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es todo lo que está bien. Entonces, es importante que en nuestra vida prioricemos a Dios. Es importante que en nuestra vida le demos un lugar privilegiado a Dios. Lo demás viene por añadidura. Lo demás se va dando. Si tú tienes a Dios, lo tienes absolutamente todo. Si no tienes a Dios, no tienes nada. Entonces, yo hoy, el mensaje que quiero dejar es pedirles que tengan a Dios, que lo prioricen. Y a los que no saben cómo hacerlo, sencillamente le pido a Dios que llegue a cada uno de sus corazones y que siembre en cada una de esas almas sedientas y esas almas habidas de amor, de todo lo que Él ofrece, que Dios llegue ahí puntualmente, para que sane, para que restaure, para que haga todo lo que está bien de su parte. Amén. Indy, gracias. Gracias en verdad por aceptar esta invitación. Indira no sabía que iba a hablar aquí, ella no tenía nada de qué hablar, ella le dijo a nuestra amiga Lida, que fue quien la invitó, mira, pero yo no tengo nada de qué hablar, yo no sé qué voy a hacer allá, yo no tengo un testimonio así. Bueno, imagínense ustedes, yo siento que este testimonio ha sido más que todo para purificar nuestros oídos, creo yo, Gaby, nuestros corazones, nuestras mentes, porque eh, hemos tenido ya testimonios un poco bastante trágicos, por decirlo de esa manera, turbulentos bastante, y hoy el Señor nos ha querido regalar, ha querido que fuera la primera persona en grabar en este día de grabación, y yo lo sentí así. Yo creo que le dije a Lida, como que yo siento que el Señor me dice que sea la primera, pero yo no entendía por qué. Y, y en definitiva, hoy, ahora terminando este capítulo, entiendo que el Señor también quería mostrarnos que la vida también no se trata de que sean las vidas turbulentas también y trágicas, sino que yo siento que hoy Dios nos ha regalado a ustedes y a nosotras este testimonio de obediencia, este testimonio de que con Dios todo lo vamos a poder y que con Dios la vida es mucho mejor, aunque a veces duele un poco, aunque tengamos que renunciar a ciertas cosas, pero el resultado, así aquí, o sea, Dios nos ha traído hoy el resultado de su obediencia y ¿cómo? Dinos, por favor. De la paz, de la serenidad, de como decíamos, no siempre tiene que haber un caos para que Dios venga y rescate, sino que desde la calma, desde la tranquilidad, desde la obediencia, desde la paz, que es lo que la gracia de Dios ha colocado en ti, y te lo digo, o sea, eso es lo que inspiras y lo que sin conocerte es la primera vez que la vemos, eso es lo que irradias. Entonces, es como decías, hay oscuridad, sí, hay pruebas, sí, todos las tenemos, pero entonces es como yo lo llevo, cómo yo lo afronto, cómo yo lo piloteo. Y es ahí, esa es la respuesta, es Dios. Es que Dios es quien te da esa virtud, es quien te da esa luz, quien te da esa gracia, quien te da esa paz, quien te da esa tranquilidad. Y muchas personas dicen eso. No, ¿yo qué voy a contar? Mi vida no ha pasado algo así súper trágico, no. Cada uno, cada historia, cada proceso, cada vida, Dios se muestra diferente y obra diferente Sí, para el bien de los que le aman.
Como mensaje final es ese: tu historia, tu vida, tu proceso, lo que Dios ha hecho en ti, no importa cómo haya sido, el Señor se manifiesta de la manera que se tenga que manifestar. Si tú eres de las personas que decías, no, mi testimonio, yo no tengo nada que contar, no. Ojo con eso, tu historia tiene un valor, y un valor inmenso, porque ha sido Dios quien ha permitido que sea así. Así que no podemos seguir callando. Tenemos que hablar de cosas de Dios. Gracias por vernos. Gracias, Indira, por estar aquí de nuevo. Te lo digo en verdad, para nosotras es una bendición tenerte aquí. Eres un ejemplo totalmente a seguir. Gracias al Señor por este momento. Gracias a ti por estarnos viendo. Quiero recordarte las redes sociales, hablando de cosas de Dios. Estamos en Instagram, TikTok, Threads, X. Bueno, todavía no tenemos X, ¿verdad? No, todavía. Mentira. Spotify, YouTube. De verdad, aquí en la descripción vamos a dejarle todos los links y demás. Y bueno, la descripción de este maravilloso testimonio. Antes de cerrar, amiga, el Señor me ponía en el corazón. Yo no sé si tú conoces al santo de la cotidianidad, un gran amigo mío que se ha vuelto mi llave santo, San José María Escrivá. ¿Sí lo conoces? ¿Has escuchado de él? Bueno, hoy el Señor, Mariano, incansablemente, todos los santos han tenido una devoción impresionante a la Santísima Virgen María. Hoy Diosito me coloca en el corazón ese santo para que de pronto también lo hagas muy amigo tuyo. Es el santo de la cotidianidad, y ahí es donde podemos vernos reflejados en hacerlo todo y cada cosita con amor. Gracias. Indy, Gracias de verdad a ustedes por la oportunidad, por el espacio para hablarle o seguirle hablando al corazón de muchas personitas, y para que también aprendan a ver a Dios, porque a Dios lo recuerden, que a Dios lo ven en cada situación, persona, desde la compasión, desde la solidaridad y desde todo lo que tenemos aquí en el corazón que pueda venir de Dios. Desde ahí podemos verlo, en el dolor ajeno, en la situación ajena, incluso en la felicidad del otro. Así es. Indy, Dios te bendiga, la Virgencita te guarde, bendiga a tu familia, amén, a tus hijos. Y nada, esperamos poderte tener más adelante con otros temas. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. No, gracias. Un placer. Gaby, nos vemos. Chao, chao.